Que un poquito alcemos nuestros ojos a los cielos y podamos considerar que las riquezas espirituales son mayor que las riquezas que este mundo te puedan ofrecer. Porque de qué vale el hombre que gana el mundo entero y pierda su alma. Así que en esta noche vamos a conocer las riquezas de este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nosotros creemos en una Trinidad. Entonces este Dios trino nos ha dado las siguientes riquezas. La primera, la riqueza del Dios Padre. Y Pablo aquí nos dice que hemos sido elegidos por Dios, escogidos por Dios. Y esta palabra elegidos o elección la encontramos en dos clases de conceptos que tenemos que conocerlos. El primero de ellos es el concepto llamado el concepto de determinismo, que Dios ha determinado a todas las personas, que Dios ha escogido a algunos para salvación y a otros para perdición. Así que algunos dicen, bueno, Dios seguro me escogió para yo estar en el cielo, pero a ese borracho, pero a ese bandido, a ese malo, lo he escogido para el infierno. Hay gente que cree así, escogido para un destino ya definido. Pero eso más que todo, hermanos, es como una excusa para no predicarle, ¿no? Ay, ese hombre nació para el infierno, así que ni tengo que gastar saliva en predicarle. Hay gente que cree eso así, ¿no? Otros dicen, hermano, que el creyente ha sido destinado para ser salvo y no importa lo que haga, así haga lo que haga, cuando Cristo venga, se lo lleva. Y eso no es así tampoco. ¿Cuánto creen eso? ¿Cuánto creemos eso? Que cuando Cristo venga, Él va a llevar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Amén. No escuches amén. Santa, sin mancha y sin arruga. Amén. Mucha gente que salva, hay mucha gente que ha pedido perdón por sus pecados, hay mucha gente que está en la iglesia, pero vive a su manera. Tenga cuidado. El segundo concepto de elección es lo que nosotros creemos, que Dios o la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, pero nosotros tenemos que tomar una determinación, aceptar la salvación que nos da Jesucristo por medio de su sangre, de su muerte, o rechazarla. Esto se llama el libre albedrío, y aquí estamos nosotros porque un día decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, renunciar al pecado, abandonar el pecado y consagrarnos para Dios. Amén. Se llama libre albedrío. Y las personas escogen la salvación o la condenación, la vida o la muerte, el cielo y el infierno. Pero tú y yo hemos sido elegidos por Dios para salvación. No escúchese a mí. Usted y yo hemos sido elegidos para ser salvos. Querido hermano y hermana, no hemos sido elegidos por mérito alguno. Ninguno de nosotros ha hecho nada. Ninguno de nosotros ha hecho mérito alguno o es digno de esta elección. Ha sido Dios. En Juan capítulo 15, verso 16, el Señor dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién te eligió? ¿Quién te ha elegido? No escucho. ¿Quién te ha elegido? Dios. No te eligió el pastor, no te eligió la casa de oración, no te ha elegido la denominación AIPA, no te ha elegido institución alguna eclesiástica. Hemos sido elegidos por Dios. ¿Lo creen? Cuando hay una competencia, siempre se escoge o se elige lo mejor. Cuando hay una convocatoria para ahora por ejemplo que nuestra selección, va a dar pena, va a competir el partido con Colombia,
Están escogiendo los mejores jugadores, eligiendo los mejores centrodelanteros, los mejores arqueros, los mejores defensas, los mejores mediocampistas. No escogen lo peor. Oiga, pero a ti y a mí no nos eligió Dios por ser mejores. No nos ha elegido Dios por ser importante. Esta palabra elegir o elección o selección en el hebreo bajar está escrita o mencionada en el Antiguo Testamento 164 veces para referirse al pueblo de Israel. Y en Deuteronomio 7, del 6 al 7, miren lo que dijo el Señor ahí. En Deuteronomio capítulo 7, 6 y 7, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eran el más insignificante de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Eso era Israel, y Dios lo escogió para darle su ley, para darle su gloria y para que sea luz a las naciones. Amén. A David, ¿de dónde lo escogió del Señor? Del redil, del rebaño de las ovejas. El padre para él no era muy importante. Dios lo escogió para que sea el príncipe de la nación de Israel. Los discípulos, que eran artesanos, pescadores, remendadores de las redes de la pesca, ellos dicen que eran del vulgo, eran sin letras. Él los escogió. Y a ti y a mí nos escogió Dios. ¿Quiénes éramos? Buenas personas. Y miren lo que dice 1 Corintios 1, 27 y 28. Eso éramos tú y yo. Éramos viles. ¿Qué más? Débiles. La palabra débil no significa que no tenía fuerzas, sino que era imposible que este pecador pueda acercarse a Dios o ser salvo por sus propios méritos. Éramos menospreciados, éramos sin valor alguno. Nadie daba una peseta por Jacinto, nadie daba nada por nosotros, hermano. Eso éramos nosotros, no éramos nada, y eso el Señor escogió para lavarnos con su sangre, para darnos su Espíritu Santo, para darnos esta palabra, para darnos su poder y autoridad, para hacernos útiles en este mundo lleno de tinieblas. Alabado sea el Señor. Amén. Elegidos por Dios. Pero ¿desde cuándo nos ha elegido el Señor? Pablo dice aquí: desde antes que el mundo fuese, antes que existiera todo lo creado, Él te escogió. En su pensamiento, en su omnisciencia, Él ya te había elegido, ya te había escogido. Y el profeta Jeremías dice: desde el vientre de la madre, desde el vientre de su madre, Dios ya lo había escogido. Tal vez mamá te quiso albordar, tal vez, hermano, algún accidente, pudiste morir en el vientre de la madre, pero Dios te tenía escogido para que seas hoy un hijo de Dios, lleno de su poder, de su unción, de su autoridad, y para que en tu vida la gloria del Señor se manifieste, hermano.
Así que no somos cualquier cosa, somos escogidos por Dios. Con un propósito somos escogidos, para que seamos santos y sin mancha. Estamos enlodados en el pecado y el Señor nos apartó, porque la palabra santificar es apartar, separar, para el propósito con el cual Dios nos había diseñado. En el principio Dios creó al hombre santo. Dijo el sabio Salomón: he aquí Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces ahí fue el propósito de Dios, de que el hombre sea santo, que tenga comunión con Dios. Pero el pecado entró y nos separó de Dios. Pero en Cristo Jesús hemos sido santificados, apartados para uso exclusivo de Dios. Dios no quiere que tu vida la uses para el mundo, para el alcohol, para la droga o para la inmoralidad. Él te ha escogido para que lo sirvieras. ¿Entendiendo, hermano? ¿Está comprendiendo? Así que, hermanos, somos elegidos por Dios. Dios te eligió. Una hermanita en una campaña evangelística se entregó al Señor y comenzó a tener problemas con su esposo. Es natural, hermano, cuando una mujer se convierte al Señor, el esposo le hace la vida imposible, ya no la dejaba congregar. Y un día me buscó y me dice: pastor, bórreme. Le digo: ¿cómo así, hermanita? Es que ya no quiero ser cristiana. Le digo: hermanita, yo no te cogí, yo no te apuntaba en ningún libro. El que te cogió es Dios, y Él te ha escrito en su libro de la vida. A Él pídele que te borre. Hermanos, hemos sido elegidos por el Señor. Pero no solamente el Padre nos ha elegido, sino que nos ha adoptado sus hijos. Hemos sido adoptados hijos de Dios. Y esta palabra adoptados se refiere al lugar y condición que se le da a alguien que no la tenía por naturaleza. Todos sabemos nosotros que antes de ser cristianos no éramos hijos de Dios. Hay dos clases de hijos en la humanidad. Uno que somos los hijos de Dios y los otros los hijos de Satanás. Sea de cualquier religión, de cualquier doctrina, de cualquier grupo, hay solamente dos clases de hijos: hijos de Dios e hijos del diablo. De la familia de Dios o de la familia de Adán. Antes de ser cristianos éramos de la familia de Adán, y por eso hacíamos todo lo que Adán hizo. La naturaleza pecaminosa de Adán la hemos heredado, pero cuando nos encontramos con el Señor, o mejor dicho, el Señor nos encontró, Él nos adoptó hijos de Dios. Así que ahora somos hijos de Dios. Pertenecemos a una nueva familia. Efesios 2:19 dice: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué privilegio, hermano! Usted no vino a otra nueva iglesia, a otra nueva religión. Usted ha venido a ser miembro de la familia de Dios. Y uno se hace miembro de una familia a través del nuevo nacimiento. Y usted, cuando entregó su vida a Cristo, nació de nuevo, y ahora usted es miembro de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Entienda bien esto, hermano. Dejó la familia natural, la familia de Adán, para unirnos a una familia celestial. Y cuando ese hijo es adoptado, entonces la familia anterior ya no tiene ninguna injerencia, derecho alguno sobre este hijo que es adoptado por la nueva familia. Entonces, hermano, la naturaleza de Adán
ya no tiene que estar influenciando en tu vida, porque ahora tú eres de la familia de Dios. Amén. Y hermanito que todavía dicen, por culpa de Adán estoy así, por culpa de Adán tengo que trabajar, por culpa de Adán tengo que sudar, por culpa de Adán. Nada que ver con Adán, porque ahora somos de la familia de Dios. Amén. Igual manera el antiguo padre ya no tiene nada que ver, ninguna injerencia en ese hijo que es adoptado por ese nuevo padre. Y hay muchos hermanitos que todavía culpamos al diablo cuando caemos en un vicio de la borrachera. ¿Y por qué te emborrachaste? El diablo, pastor. ¿Y por qué te fuiste al mundo? El diablo, pastor. ¿Y por qué no congregas? El diablo, pastor. ¿Y por qué no lees la Biblia? El diablo me hace dormir. ¿Y por qué? El pobre diablo, hermano, todos le culpan al diablo. Él ya no es tu padre, ahora es Dios tu padre. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y el nuevo padre entonces asume responsabilidades para ese nuevo hijo, de entrenarlo, capacitarlo, darle todos los derechos, hermano, prepararlo para el futuro. Y eso es lo que está haciendo Dios contigo y conmigo. Cada día nuestro Padre, a través de la palabra, las enseñanzas, los mensajes y las doctrinas, está preparándonos para el futuro, para nuestra eternidad. Aleluya. Amén, hermano. Y que usted no viene aquí, hermano, porque quiere hacerle un favorcito a Dios. No, hermano. Es de la familia de Dios. Usted es de la familia de Dios. Ya Dios es su Padre. Y en el idioma que se escribió esta palabra adopción, no era para referirse, hermano, a la adopción de bebés. Porque los bebés necesitan atención, cuidado. Ya Pablo los Gálatas dice que el heredero, cuando es niño, necesita de tutores, cuidadores, hasta que sea adulto. Y la palabra adopción aquí, hermano, es adopción para hijos adultos. Y los hijos adultos ya reclamamos la herencia. Amén, hermano. A ti te pertenece la herencia de tu Padre Celestial. Gloria a Dios. ¿La comprendiendo? Entonces las riquezas celestiales, la riqueza de este Dios Padre es que nos ha escogido, es que nos ha adoptado hijos de Dios, pero también nos ha aceptado en el amado. Nadie puede pretender acercarse a Dios en su vieja naturaleza, hermano. Pues Pablo en la carta de los Romanos, en el primer capítulo, dice: todos pecaron, todos se desviaron, no hay justo ni aún uno, todos somos malos, destituidos de la gloria de Dios, y nadie puede acercarse y Dios aceptarlo en la naturaleza humana pecadora. Pero cuando nosotros decidimos aceptar y confiar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en Él somos aceptados por Dios. Qué privilegio, hermano. Qué privilegio. Aleluya. Y hay, hermanitos, dos personas que me preguntan: pastor, ¿me aceptará Dios? Yo he hecho tantas cosas malas, y las enumera. Claro, en Él, o sea, en Cristo, somos aceptos en el amado. Nadie puede entrar al cielo por su propio mérito. Nadie, hermano, nadie, absolutamente nadie. Que no te engañen, que hagas buena obra, que te portes bien, que seas generoso para que vayas al cielo. Nadie, solo en Cristo somos aceptos. Por eso el Señor dijo en el Evangelio de Juan 6:37, que dijo que todo aquel que viene a mí no lo echo fuera. Todo aquel que viene a mí no lo echo fuera. Alabado sea el Señor. Hermanos, aceptados por el Señor.
Y en la Biblia encontramos una de las parábolas más ricas de contenido espiritual en Lucas, el Evangelio capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Ya la han leído, la han predicado, han hecho teatro de ello, pero ahí encontramos de este hijo que representa a los gentiles, pueblo excluido, que representa a los pecadores. Ese hijo se va de la casa pidiendo la herencia y llevándola al desperdicio, malgastándola, y termina en un lugar impuro para un judío, en el lodo con los chanchos, compitiendo para alguna algarroba llevar a su boca y a su vientre. Pero un día decide volver, y cuando va y se encuentra con el padre no le recrimina, no le dice: sucio, cochino, ve primero a bañarte, devuélveme lo que me has robado y vienes a casa. No, lo abraza y le dice: mi hijo, muerto era, ha revivido, perdido estaba y ha sido hallado. El padre lo aceptó tal como era. Igual en Cristo somos aceptos así como éramos pecadores, pero por el sacrificio de Cristo hemos sido aceptados por el Padre. Entonces, las riquezas del Padre, que hemos sido elegidos, que hemos sido adoptados hijos de Dios y aceptados en Jesús. Pero también, hermano, el Dios Hijo nos ha dado riquezas. Y la primera de ellas es que hemos sido redimidos, una palabra muy mencionada en las enseñanzas que estamos dando aquí, pero significa comprar y liberar por medio del pago de un precio. Nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado se había vuelto un amo, un señor a quien nosotros obedecíamos y estábamos sometidos y hacíamos su voluntad. Sí, en los tiempos de Pablo, cuando escribe esta carta, habían 6 millones de esclavos en Roma, 6 millones de esclavos, y eran vendidos como cualquier mercancía, como cualquier mercadería. Pero si una persona venía y compraba ese esclavo, lo hacía libre, Hermanos, y esto fue lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él pagó un precio, su propia sangre, para librarnos, número 1, de la condenación de la ley. Y hay muchos hermanitos que todavía quieren volver a la ley, todavía quieren volverse a los preceptos de la ley, guardar la ley, o volverse a los sacrificios de la ley. Pero Cristo pagó un precio y nos ha librado de la condenación de la ley, porque la ley no hubo hombre alguno que pudiera cumplirla, ningún judío, solo Jesucristo la cumplió, y Él nos ha librado de la maldición y de la condenación de la ley. Pero también nos ha librado de la esclavitud del pecado. Gracias a Dios, ahora podemos decir que el pecado no se enseñorea más de nosotros, que nuestros miembros ya no son sometidos al pecado, sino que nuestros miembros ahora sirven al Señor. Hemos sido librados, hermano, del poder de Satanás. Gracias a Dios, diga, hermano, Él está vencido. No tiene por qué estar más bajo el talón del diablo, porque Él ha sido vencido con el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Su sangre nos ha librado de la potestad de Satanás y también de este mundo que nos quiere atrapar con tantos placeres, hermano. Hay algunas palabras griegas que se usan para esta palabra redimir. La primera de ellas es la palabra agorazo. Agorazo era una palabra que significa comprar en el mercado. Para entender esto, ilustramos a una mujer que va al mercado con su canasta y compra frutas, verdura, carne y paga. Y va a casa
Ella ha hecho dos acciones: compró y apartó. Compró ese producto, pero lo apartó, lo separó para ella. Eso es lo que Cristo ha hecho cuando nos ha redimido, nos ha comprado y nos apartó para Él. ¿Cómo se alegra usted? Nos compró y nos separó de este mundo para Él. Hay jovencitos que todavía quieren irse al mundo y él me ha dicho: pastor, pero usted está viejo, ya usted experimentó el mundo. Si supieras lo que este mundo ofrece. Ya Juan dice: el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden de Dios sino del mundo, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Entonces Dios. la palabra comprar y sacar o apartar. La segunda palabra es la palabra exagorazo y significa comprar del mercado para consumo, pero jamás venderse de nuevo. Interesante, hermano. Comprarlo, pero para consumo y no venderse de nuevo. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que si Él te ha comprado, no vuelvas a venderte a tu antiguo amo. No vuelvas otra vez a ser esclavo del amo antiguo. Qué pena, hermano, que hay creyentes que ya no están en la iglesia. ¿A dónde están? Borrachos. ¿A dónde están? Fumando. ¿A dónde están? En una discoteca. ¿A dónde están, hermano? Se volvieron otra vez a su antiguo amo. Y el precio que pagó por ti, la sangre que pagó por nosotros, hermanos, a Cristo le costó. A Cristo no le fue fácil redimirnos. Él no nos redimió con su vida de pureza, porque dice la palabra: fue tentado pero sin pecado. Él no nos ha redimido con sus enseñanzas, que son buenas. El mejor maestro que podamos tener, Jesucristo. Tampoco nos redimió con su poder. Echó fuera demonios, caminó sobre las aguas, dio vida a los muertos. No nos ha redimido con su poder. Lo que nos ha redimido es su sangre preciosa, que la derramó hasta la última gota en la cruz del Calvario. Así que, hermano, eso tienes que valorar, que somos redimidos. Por eso Pedro dice: no con oro, no con plata ni piedras preciosas, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios, destinado desde antes que el mundo fuese, sin contaminación y sin mancha, hermano. Pero no solamente el Hijo nos ha redimido, sino que también nos ha dado una herencia, y somos coherederos con Cristo. Y esta herencia el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 3, la describe. Dice que no es incorruptible, dice que no pierde valor, dice que no se mancha. Esa es la herencia del Señor, reservada para nosotros en los cielos. Pero entre tanto que todavía estamos en la tierra, Él nos ha dejado herencia. Y la mejor herencia es lo espiritual, hermano. El gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo eso, el amor de Dios, hermano, que es amor que permanece para siempre. Todas las riquezas son tuyas y son mías. Y esas riquezas usted las puede tomar y aprovecharlas y vivir de acuerdo a ella, cualquiera sea la circunstancia que nos toque vivir. Leía de dos ejemplos de herederos. Uno de ellos era un hombre
que tenía muchos navíos, era muy rico, y él estaba publicando por un periódico que el heredero dio nombre completo, todo, y la ubicación donde estaba para que venga a recoger la herencia. Y este heredero vivía en las puertas de los bares, de las cantinas, y murió sin recibir la herencia. Murió pobre. El otro fue un heredero de un hombre acaudalado que estaba enfermo, y él llamaba a su heredero, igual mencionó el nombre, la dirección, y cuando este heredero se enteró, él buscó para el pasaje y fue donde estaba su padre y recibió la herencia. ¿Cuál de los dos creen que aprovechó la herencia? ¿El que murió pobre o el que hizo lo posible para tomar posesión de esa herencia? Y hay muchos cristianos así, hermano, que son pobres y no disfrutan la herencia de nuestro Padre. Tu Dios, tu Padre Celestial, tiene todo lo que tu alma necesita. Tu Padre Celestial tiene todo lo que tú anhelas. Todo lo tiene Él, pues es el dueño absoluto del cielo y de la tierra, y del mundo y su plenitud, hermano. Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 8, verso 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Por qué mendigarle al mundo lo que tu Padre Celestial tiene para ti? Tú eres hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo Jesús. Viva como un hijo de Dios. Vivamos como herederos de Dios, disfrutando de todas las herencias que Dios tiene para con nosotros. Y en la parábola del hijo pródigo, cuando hablamos de ello, a veces nos enfocamos en el que se fue, en el hijo menor, el que vivió perdidamente, y descuidamos al otro hijo que se quedó en casa. Y cuando se entera que su hijo, su hermano menor viene, se molesta, hermano, se pone bien jetón, bravo, y lo llaman para que entre y no hace caso. Y el padre sale para animarlo a que entre, convencerlo. Y dice: papá, tanto tiempo he estado contigo y ni un cabrito me has dado para comerlo y disfrutarlo con mis amigos. Y el padre le dice: pero hijo, todo lo mío es tuyo. Todo lo de Dios te pertenece. Todo lo de Dios es tuyo. No entiendo cómo no reacciona. Todo lo de Dios es tuyo. Vive como hijo de Dios. Disfruta como hijo de Dios la heredad de tu Padre Celestial. Muchos cristianos mendigan las migajas del mundo todavía, cuando Dios, el Dios rico, tiene riquezas tanto espirituales como también materiales. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Y para terminar, no solamente el Padre nos ha dado riquezas, no solamente el Hijo nos ha dado riquezas, sino también el Espíritu Santo de Dios también tiene riquezas para nosotros. Y esto es, en primer lugar, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y este sello, en el tiempo que Pablo escribía, significaba una transacción terminada. Los comerciantes, las personas que tienen conocimiento de administración saben todo esto. Transacción, negocio terminado. Y dice pues que cuando el negocio se terminaba, cuando se hacía el negocio de la compra y se terminaba ese negocio de compra-venta, se sellaba para dar a entender que el negocio estaba terminado. Y eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros.
nos compró y nos selló para decir: el negocio está terminado, ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Pero también el sello implica propiedad. Los artefactos, los animales tienen una marca, un sello, los productos, y de acuerdo a ese sello entonces uno puede identificar a quién pertenece. Ese vehículo de la Nissan pertenece a la fábrica Nissan, ese vehículo ya pertenece a la fábrica ya. Y así, hermano, el celular que tiene una marca pertenece a esta empresa. Igual, hermano, cuando Él nos ha sellado, significa que tú y yo somos de Él, somos suyos. Amén. Amén. Él es nuestro propietario. Por eso Pablo dice: si vivimos, para el Señor vivimos; si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Amén. Alabe al Señor, hermanos, que ya han comprendido. Así que no somos huérfanos, no somos perros sin dueño. El Señor nos ha sellado con ese símbolo de propiedad. Por eso asegúrate que tengas el sello del Espíritu Santo, porque de lo contrario ya está en camino el otro que trae su sello para sellar con un 6, 6, 6. Y la gente facilito va a poner su frentecita y su manito para hacer sellar. Pero tú tienes el sello del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Pero también significa seguridad, protección. Por ejemplo, cuando usted lee la palabra y ve la muerte de Jesús, ya en la Semana Santa escuchamos las prédicas, que la tumba del Señor fue sellada. ¿Por qué? Para que nadie, ningún intruso entre. Ya sabemos nosotros que el Espíritu del Señor removió la piedra y el Señor se levantó vivo. Pero era símbolo de protección y de seguridad. Y si tú tienes el sello del Espíritu Santo de Dios, nadie ni nada te va a dañar. Nada ni nadie te apartará del Señor, porque Él nos va a proteger y en Él estamos seguros. Aleluya. Gloria a Pero también Dios. el sello del Espíritu Santo significa autenticidad. Por eso las empresas, las instituciones, cuando reciben un documento, lo primero que ven es el sello, de dónde viene. Y si no tiene sello, es falso, ese documento es rechazado. Entonces, cuando tiene el sello, está diciendo: este documento es auténtico. Por eso, cuando el Espíritu Santo te ha sellado, quiere decir que tú eres un creyente genuino, no falso. ¿Cuántos creyentes genuinos hay aquí? Pocos. ¿Cuántos son genuinos? ¿Y cuántos son falsos? Nadie. Por eso, asegúrate que el Espíritu Santo de Dios te selle. Alabado sea el Señor. Porque la Escritura dice que si no tenemos al Espíritu de Cristo, no somos de Él. Podemos haber estado aquí en la iglesia todos los sábados, todos los domingos, todos los miércoles, en los cultos familiares, pero si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Él. Pero también, hermano, el Espíritu Santo nos ha dejado sus arras, no garras. Y esa arra significa fianza. Fianza. Bueno, esta palabra no es fiar, como algunos que fían y no pagan. Fianza significa garantía. Garantizaba la compra final de una mercadería o propiedad. Aleluya. Gloria a Dios. Pero también las arras era el depósito de Dios, o significa el depósito de Dios
para garantizarnos a nosotros, sus hijos, de que la obra que el Señor comenzó en nosotros la va a terminar. Y ya nos ha dejado su adelanto, nos ha dejado su fianza, que la obra que comenzó en nosotros cada día la va a perfeccionar hasta cuando Él venga por nosotros. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Y esta palabra termina aquí el apóstol diciendo: hasta la redención de la posesión adquirida. Ya nos compró, ya nos redimió, ya nos ha comprado, nos ha redimido, pero no nos ha dejado ahí, no nos ha abandonado. Él sigue, el Señor, redimiéndonos. Nos ha redimido cuando entregamos nuestra vida a Cristo, que nos separó para Él. Pero todos los días nos está redimiendo, o sea, perfeccionando, o sea, moldeándonos, haciéndonos cada vez más semejantes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero esa obra no está completa ahí, la terminará cuando Él venga para redimir este cuerpo. Y este cuerpo natural será redimido en un cuerpo celestial, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo donde no más será enfermo. Aquí nos duele todo, los huesos, los riñones, tenemos presión alta, los ojos ya no ven bien, hermanos, nos estamos encorvando, pero un día Él va a redimir este cuerpo para vivir la eternidad. No habrá más dolencia, no habrá más lágrimas. Aquí oramos, aquí, hermanos, sufrimos, aquí luchamos contra la tentación. En ese lugar que el Señor tiene preparado para nosotros, no habrá más tentación, porque allá la gloria del Señor estará con nosotros. Amén. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para eso? ¿No escucho? ¿Estás preparado para eso? Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso, mi hermano, usted tenga comunión con el Padre, tenga comunión con el Hijo, tenga comunión con el Espíritu Santo. Obedezca al Padre, obedezca al Hijo y también al Espíritu Santo. Hermano, enfoque su vida en las riquezas celestiales. No quiero decir que ahora vas a botar tu dinero, pero lo primero, hermano, tenemos que enfocarnos y mirar las cosas de arriba, porque son eternas. Las cosas de abajo son temporales, y hay mucha gente todavía que no tiene esta herencia, esta riqueza, y tú y yo ya las tenemos, hermano. Pero si tú todavía no eres de Cristo, no las tienes, porque en Él solamente podemos tener estas riquezas. Por eso es necesario, hermano, que la iglesia, ahora que nos queda poco tiempo ya, tengamos que salir a las calles, tengamos que salir a las plazas, a los campos, hermano. Antes íbamos en bicicleta, no nos paraba el hambre, no nos paraba la lluvia, ni los ríos crecidos, hermano, no había camioneta, íbamos en bicicleta, con hambre o sin nada de beber, bebíamos el agua del río o el agua de la lluvia, nadie nos paraba, hermano. Teníamos que ir a predicar a los pueblos. Hoy la iglesia solamente está mirando lo terreno. Tiempo de mirar lo celestial. Amén, hermano. Amén. Amén. Las riquezas celestiales ya las tienes en Cristo. Porque en esta noche hay alguno que no es cristiano todavía. No pretenda alcanzar esta riqueza. Solo los cristianos las hemos recibido por gracia. Padre, alabo y glorifico tu nombre, Señor. Gracias porque una vez más estamos aquí congregados, porque esta es la escuela que tú estás usando para prepararnos para la eternidad. Nos elegiste, nos elegiste para ser tus hijos. Nos elegiste,
desde la eternidad. Por tu Hijo nos redimiste, nos has dado una herencia, y por tu Santo Espíritu nos has sellado y nos has dado las arras, que es la garantía, que es la prenda de lo que harás un día con nosotros. Juan dice que un día seremos semejantes a Jesús y lo veremos tal como Él es. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera, como escogidos de Dios, a vivir como hijos de Dios, a valorar la eternidad donde nos escogiste, a vivir como propiedad de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. A disfrutar de la herencia de Dios y no ir al mundo a mendigar, a vivir como sellados por el Espíritu Santo de Dios, porque pronto vienes a recoger aquello que tú has comprado, Señor. Pero antes que vengas, Señor, hay mucha gente que todavía no te conoce. Hay pueblos que todavía no son evangelizados. Y nosotros ya nos hemos conformado. Perdónanos, Señor. Vuelve a ungir nuestros ojos con colirio. Ayúdanos, Señor, otra vez a ser movidos por tu amor, por tu Espíritu, a ser la iglesia evangelizadora, la iglesia misionera, la iglesia que gana a los pecadores, para que un día también vayan con nosotros a la patria celestial. Padre, si en esta noche hay alguien que se ha vuelto atrás, Espíritu de Dios, redargúyelo y vuelva a ti. Vuelva, Señor, a caminar contigo. Y los que estamos, Señor, ya caminando contigo, afírmanos, establécenos, Señor. Y ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú las uses. No queremos, Señor, vivir en este mundo sin hacer nada para ti. Padre, gracias. Gracias. Muchas gracias por las riquezas celestiales que tú nos has dado. Gracias por tus riquezas, de las cuales ya disfrutamos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si te has apartado del Señor, reconcíliate con Él. Vuelve a Dios. Si estás tomando en poco la vida cristiana, comprométete con el Señor. Comprométete con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dile a Dios, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Hazme útil en tu viña, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos.